lugar, agradecer pues, a todos los asistentes, a los socios del Ateneo, a los alumnos universitarios, a los miembros de la Junta Directiva que están presentes en este acto y especialmente a nuestro conferenciante, el doctor Carlos Novella García. Hoy la razón por la que nos encontramos aquí es precisamente porque vamos a tener la oportunidad de escuchar, de aprender a través de pues, la lección que nos va a impartir el profesor Carlos Novella. Vamos a hacer una semblanza de su presentación, cuáles son sus ámbitos de trabajo. Primero, desde un punto de vista de la formación, decir que él es doctor tanto por la Universidad Católica de Valencia como por la Universidad Pública de Valencia. Y precisamente el tema de la conferencia que hoy va a tratar ha sido el tema que él defendió en dicha universidad. Es además máster universitario en Ética y Democracia por la misma Universidad de Valencia. Desde un punto de vista de la actividad profesional, destacaríamos dos ámbitos. El primero, el ámbito docente y el segundo, el ámbito de gestión propiamente. En el ámbito docente, pues es profesor de la Facultad de Magisterio y Ciencias de la Educación de la Universidad y también es profesor honorario de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo de Paraguay. Desde el punto de vista de la gestión, ha sido asesor técnico pedagógico de la Inspección Educativa del Ministerio de Educación desde Paraguay. Ha sido asimismo coordinador internacional de la Facultad de Magisterio, Psicología y Educación Social, coordinador internacional de los programas de voluntariado y diversas actividades que no vamos a enumerar. Desde un punto de vista de la investigación y de las publicaciones, vamos a hacer también una selección de las mismas. Él, además, su ámbito de investigación gira en torno a política y legislación educativa, ética y democracia y educación comparada. Es, además, miembro de la Sociedad Española de Educación Comparada. Responsable de grupos de investigación de política educativa, perspectiva nacional y supranacional. Ha publicado en la prensa cotidiana distintos artículos que, bueno, pues simplemente hacerme referencia a alguno de ellos, como el sistema educativo en Paraguay, desafíos sociales del siglo XXI, qué es el pacto educativo, qué necesitamos en España, la LOMLOE, evidentemente, últimamente de gran novedad, y distintos tipos desde un punto de vista de lo que sería una investigación pues, de revistas de impacto. Y ya lo que sería en el ámbito más propiamente de la prensa cotidiana, pues tendríamos el pacto educativo, la marca España, víctimas por el terrorismo, en fin, y un amplio número de artículos que dan una dimensión de su buen hacer y de su gran capacidad. Es un verdadero honor tenerle aquí, el que él hoy pueda impartir esta conferencia y seguro que a lo largo de su exposición aprenderemos mucho y será algo de lo que realmente pues, conseguiremos pues, reflexionar, pensar e ir mucho más allá, incluso como propuestas de formación, lo que nos va a transmitir el doctor Carlos Novella. Pues con todos ustedes, adelante el doctor Carlos Novella. Muchas gracias, Vicente, por esta presentación entrañable, desde luego, y es todo un honor el hecho de que se me dé esta oportunidad de poder compartir con todos ustedes pues, unas reflexiones, una investigación
en un lugar tan emblemático valenciano como es el Ateneo Mercantil. Sin duda el honor es mío el estar compartiendo contigo, Vicente, con el Ateneo, pues una reflexión que nos ayude un poco a hacernos partícipes de que en España a veces no todo funciona bien. Y eso significa que la educación es un elemento que también debe tener su parte de investigación, de debate social, en resumidas cuentas. Quiero agradecer pues, la presencia de los alumnos, de mi mujer también, que hoy me acompaña en esta presentación, los alumnos de segundo A, de segundo B también de la mañana, del PIM, y después también saludar a todos los asistentes que nos acompañan esta tarde. Pues vamos a entrar en una especie de reflexión, de debate sobre un tema que parece que no tenga actualidad, o mejor dicho, que siempre estemos debatiendo sobre lo mismo, que es el pacto educativo. Bueno, pues vamos a decirlo de alguna u otra forma como algo crónico que ya desde 1978 se sigue produciendo. Tenemos que decir que son 8 leyes educativas las que se han aprobado en 44 años. Eso genera muchísima inestabilidad, desorientación y hace pues, que la educación tenga muchos vaivenes. Bueno, pues vamos a ver en esta presentación, pretendo, con esa responsabilidad de compartir con todos ustedes, una visión, una esperanza, digamos, una revolución, como dice pues, la presentación, el título de la presentación, una revolución política hacia el pacto educativo, porque algo hay que hacer porque no funciona. Bueno, pues vamos a ver cómo en España se ha ido produciendo, pero no solamente vamos a centrarnos en España, porque lo que pretendo compartir justamente es algo que podría venir bien a otros países, y es cómo llegar a ese pacto educativo, cómo conseguir esos acuerdos, ese consenso, pues a través del debate social, de la participación política y de algunos de otros aspectos que voy a nombrar pues, como algo original, por decirlo de alguna forma, y que habitualmente en los debates sociales y políticos no suele aparecer. Es fruto, como bien ha comentado Vicente, el doctor Vicente Gomar, de una investigación en la que pues, tuve el interés de no solamente la política educativa, sino qué ocurre en España, por qué no damos ese paso hacia ese pacto educativo que nos permita conseguir pues, uno de los objetivos que tienen de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, como es el número 4, sobre la calidad de la educación. Bueno, pues va a girar en torno no solamente a la demanda nacional, a una demanda también que somos parte de la Unión Europea y mundial, puesto que tenemos que trabajar hacia esos objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, pues lo primero es situarnos, y situarnos significa qué entendemos por pacto educativo. Tenemos que entender que un pacto parece que solamente es eso, acordar. Más bien, un pacto también incorpora aspectos relacionados con ese compromiso. Ahora vamos a ver más adelante qué escenario se necesita para que el pacto educativo sea una posibilidad. Como veis, pues, como pueden ver aquí, lo importante es determinar qué es un acuerdo, un tratado, a la hora de determinar qué políticas educativas hacia un sistema educativo que sea estable son necesarias para conseguir esos objetivos de educación. No debemos olvidar, ni mucho menos, que en este pacto entran asociaciones, entidades, instituciones gubernamentales, porque es una cuestión de todos. No es una cuestión solamente de los maestros, o a veces, o casi mayoritariamente en el panorama actual político, de los políticos, en el que a veces lo que hacen es un poco pues, no invitar a la sociedad a participar en un debate que es vital justamente para el progreso de la nación, en este caso para España. No tenemos que olvidarnos que no somos solamente España, sino que también formamos parte de la Unión Europea y, por tanto, las políticas educativas pueden estar condicionadas o al menos orientadas a esos objetivos que pretende la Unión Europea con los Estados miembros. Y también tenemos acuerdos, quizá no tan fuertes como pueden ser, con la Organización de Estados Iberoamericanos, en la que también son organismos supranacionales que nos pueden orientar desde su punto de vista en cómo podemos quizá enlazar esas necesidades sociales con una educación que vaya acorde a esas necesidades. Bueno, pues también es importante el diferenciar lo que es la concertación y lo que es el consenso social. No llega a ser un pacto como tal, sino más bien es parte del pacto. Digamos que la concertación sería ese proceso, digamos, hacia ese pacto, que se vive unas fases en las que hay una puesta en común, un debate, y se llega pues, a un análisis, unas conclusiones y a la firma del acuerdo.
Y el consenso social lo podemos casi catalogar como sería una metodología para llegar a ese acuerdo, una vía de poder llegar a ese acuerdo que beneficie hacia un sistema educativo pues, pactado, un pacto estatal, que podríamos decir, respecto a la educación. Bueno, pues con este marco de lo que sería el pacto educativo, es necesario también hacernos algunas preguntas al respecto. Y es, analizando la situación actual, ya no digo solamente en España, mayoritariamente en España, sino también pues, a nivel pues, mundial, podríamos decir, ¿quiénes son los que asumen prácticamente la totalidad del proceso del pacto educativo? Lo tenemos a la vista. Hemos visto cómo se ha producido la LOMLOE, cómo se ha gestado esa LOMLOE, la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación, la última, la que es actualmente la que es vigente y que derogó la LOMCE, la del 2013, que es la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación. Bueno, pues 2 partidos, 2 leyes, parece que estamos asistiendo justamente como si fuera una obra de teatro aquí en el Ateneo, en el que ahora vengo como partido político a gobernar, la derogo la anterior y cuando hay otra alternancia de partidos políticos, derogo la anterior porque es para mí un buque insignia y queda muy bien pues, en la precampaña, incluso en la campaña electoral, decir que lo que ha hecho el otro partido me lo voy a cargar. Bueno, pues en esta situación de no solamente inestabilidad en cuanto a la educación, sino también en cuanto a política, no favorece ni mucho menos un ambiente prolífico hacia ese pacto educativo. Tenemos que preguntarnos entonces quiénes son los responsables. Por lo que vemos con el panorama actual, insisto, son los partidos políticos que tienen representación parlamentaria. En el Congreso de los Diputados, con las elecciones generales, pues han conseguido esa representación y son los que al final parece que deciden si se debate o no en el Congreso de los Diputados, iniciativas sociales y si se aprueban o no, pero hay una cuestión que es la que está distanciando, que en este caso sería la ideológica. Prima más la ideológica, lo que son las ideas, los principios de un partido político, que el bienestar común, el bienestar pues, de toda, pues, del país, de la sociedad en definitiva, con una educación que permita justamente formar a los mejores. Y si tenemos a los mejores, evidentemente tendremos un país mucho más avanzado y con ello conseguir mejores resultados. Por situarnos, este es el contexto en el que los partidos políticos son los que parece que están asumiendo en gran parte la decisión de qué sistema educativo debemos pues, desarrollar. Aquí los alumnos que vienen de magisterio saben muy bien la responsabilidad de ser maestros y son a veces los principales perjudicados en este intercambio de leyes educativas, puesto que ahora tantos minutos de clase, ahora lo cambiamos, esta asignatura la cambiamos también, ahora se llaman de una forma pues los conceptos que anteriormente el decreto contemplaba, ahora se cambia. Bueno, pues todo eso genera mucha confusión y al final eso redunda también en los estudiantes. Otra pregunta que quizás sería interesante hacernos, el hecho de quiénes participan en ese debate social hacia un pacto educativo. Hablamos, como he comentado, de los partidos políticos. Serían como agentes internos, más responsables, pero también participan agentes externos, como pueden ser los sindicatos, organizaciones sociales y académicas, los medios de comunicación inclusive, que dan, pues, bueno, cubren esa noticia de, bueno, ven las elecciones a ver qué va a ocurrir con la educación, o que viene una ley que tiene esa controversia, esa polémica. Bueno, pues eso también los medios de comunicación, de alguna u otra forma, quieren hacerlo visible. Y aquí sería la clave. Una de las preguntas clave es, si estamos diciendo quiénes son los que participan en ese proceso hacia el pacto educativo, hacia conseguir ese pacto por la educación, ¿dónde están los maestros? ¿Y las familias? ¿Qué lugar tienen en ese proceso, en esa génesis de los sistemas educativos? ¿En qué medida están participando o no? Realmente podemos decir, a tenor de lo que son las actas del Congreso, y ahora hablaré también más adelante de esa subcomisión que se creó, donde participaron muchos expertos académicos, de forma muy acertada, se sigue excluyendo de alguna u otra forma, o parece que los maestros no tengan, y las familias, tanto poder de decisión, o mejor dicho, de participación social. Excluir significa dejar de lado a una parte importante.
si hablamos de la educación, y tiene unas consecuencias, desajustes. Cuando lo hacen personas que no conocen la realidad del día a día en las aulas, en las casas, quienes interpretan una posible realidad lo hacen, pues eso, alejado justamente de esas necesidades que pueda tener un sistema educativo. No significa que solamente sean los maestros, las maestras las que tengan y las familias que participar, sino que también tengan una representación, una participación activa en este proceso pues, hacia el pacto educativo. Al final de la presentación voy a tratar con esa responsabilidad, no tengo la receta mágica ni mucho menos, porque depende de muchas circunstancias, con una serie de puntos lo que sería necesario para alcanzar un pacto educativo, yo digo en España, pero también a nivel mundial en otros países, quizá. En ese sentido, vemos que los maestros, las familias, no participan tan activamente como quizá fuera necesario. Y eso significa que cuando estamos en un proceso de pacto, de acuerdo, cuando excluyes a alguien, estás excluyendo una parte. Y esa parte se va a quedar desarraigada y no va pues, a poder ofrecer su aportación, su visión, que enriquezca ese proceso de pacto educativo. Como bien dice pues, esa frase que tienen arriba, un pacto no puede excluir ni dejar fuera a nadie. En la negociación todos tienen que estar representados y, en gran medida, los que sean responsables directos y conozcan esa realidad, que sean al menos partícipes. Siguen teniendo poca responsabilidad, como les he comentado, los maestros, a tenor de los informes, artículos de investigación que se han revisado, no se ve una participación. En la génesis que he podido hacer de algunas leyes educativas, hay poca participación de los maestros, poca participación también de las familias. Y fíjense la importancia, la familia es la primera institución educativa de un Estado, la primera, la que lo recibe. Y la escuela es otra de las importantes que complementa esa educación en las familias. ¿Se debe tener en cuenta? Sin duda alguna. ¿Exclusivos? No, pero hay más agentes, evidentemente, que pueden participar. Son, como digo, los que están día a día con los estudiantes y en coordinación con las familias, los maestros y otros profesionales que se dedican a la educación. Hablamos también de profesores de secundaria. Bueno, pues vamos a ver inclusive que en esta subcomisión he resaltado, veremos en la tabla, pues la formación inclusive de los que participan en esa subcomisión. Y nos va a sorprender al respecto. ¿Qué pregunta más podríamos hacernos? En este proceso hacia el pacto, por tanto, solamente tienen que participar los partidos políticos o también tienen que participar ese tejido social que represente realmente a las personas que están pues, participando, que están generando pues, esa interacción con los estudiantes. Pues miren, se puede relacionar con diferentes agentes educativos y que deberían tener esa participación mucho más amplia en lo que sería la génesis de los sistemas educativos. Los maestros, vuelvo a decir, las familias, otros técnicos profesionales, el profesorado, los partidos políticos, la estabilidad, y esto les puede sorprender. La estabilidad como signo de que cuando tú permaneces con una misma legislación y vas haciendo reformas puntuales, quizá cada 5 o 6 años, continúas siempre con un mismo fin, con una finalidad, que se va actualizando con esas reformas puntuales que se pueden hacer, pero no la derogas, no la eliminas. También tengo que decirles que si uno lee las diferentes leyes educativas desde el año 78, en algunos casos no hay tantas diferencias, pero queda muy bien decir, en las campañas electorales voy a derogar cada uno de los puntos de la ley educativa. Si lo hacen ustedes y comparan, verán cómo no hay tantas diferencias en todo lo que es el articulado de las leyes. Bueno, pues como ven, un elemento que quizá no se pueda considerar o no se ha tenido en cuenta es el talante del ministro o la ministra de Educación. Y se preguntarán ustedes, ¿y eso qué tiene que ver? Pues tiene que ver, más adelante también lo voy a reseñar, en su capacidad de negociación, en su capacidad de coordinación entre los diferentes agentes de cómo llegar a un consenso. Y eso requiere de unas características propias de un ministro. Puede ser más prolífico hacia
la negociación, hacia el acuerdo, para poner y buscar puntos en común de las partes que quizá en un primer momento no acuerdan o no están en la misma línea, tiene que tener esa capacidad. Por eso lo del talante es importante también, no solamente pues, en educación, sino el ministro, la ministra de Educación, que pueda ayudar a que ese pacto educativo se pueda iniciar y cómo gestionarlo. Lo veremos más adelante. No voy a enumerar las 8 leyes educativas que hemos tenido desde el 78, porque serían, pues es largo, desde el año 1978, aunque previamente en el año 1970 la que aquí aparece es la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa. Es la previa a la Constitución Española de 1978 y, bueno, podemos decir que fue de las primeras, pero no fue de las primeras. Fíjense que hemos tenido en España leyes educativas longevas y que han permanecido estables durante mucho tiempo, muchos años. Una de ellas, pues como vemos, es que quizá algunos de ustedes lo puedan conocer, la Ley de Instrucción Pública de 1857, o la conocida que habitualmente las leyes educativas suelen llevar el apellido del ministro pues, que ha conseguido esa aprobación. La Ley Moyano, Claudio Moyano, era en aquel entonces, en 1857, ministro de Fomento. Pues fíjense que tenemos una ley centenaria, una ley de 113 años que ha soportado desde 1857 hasta 1970 diferentes gobiernos. Primera República, Segunda República, dictaduras y después ya, hasta 1970, pues otro tipo de regímenes. Ha soportado diferentes líneas ideológicas, progresistas, moderados, conservadores. Fíjense que a lo mejor no sabíamos y tenemos quizá, y con eso lo voy a extender un poco más adelante, un referente de consenso. Un ministro que lo que dijo, y lo resaltaré en una de las actas del Congreso que he conseguido extraer, hablaba más de ser un ministro o tenía esa visión más de gobierno que de partido político exclusivamente. Es decir, en que la parte ideológica no es que se quede al margen, sino que no es lo único a respetar, simplemente a imponer. Lo veremos. Para que tengan al menos algunas referencias, pues 113 años la Ley Moyano, la Ley de Instrucción Pública de 1857, la LG de 1970, 20 años, hasta 1990, que es la ley, bueno, la de 1970 es la conocida como Ley Villar-Palasí, valenciano, de hecho, José Luis Villar-Palasí, ministro en aquel entonces de Educación, y la Ley Orgánica General del Sistema Educativo de 1990, o la Ley Solana, aunque también estuvo por ahí, pues Marabay, como ministros pues, de Educación, y que duró 16 años. 16 años, que es cuando empezó la que conocemos como la Ley Orgánica de Educación del 2006. Bueno, pues fíjense, las leyes educativas, grosso modo, más longevas y estables que ha tenido España, pues desde 1812 podemos decir. En 1812 la Constitución española, que es la conocida como la PEPA, es cuando aparece expresamente un artículo en la que se afirma que la educación tiene que ser una responsabilidad del Estado y que tiene que nutrir de recursos para que, en aquel entonces, estamos hablando de pues, un periodo monárquico en el que no había pues, esa posibilidad de la educación o que habían otros tipos de regímenes que no lo permitían, mucha inestabilidad, digamos, en el siglo XIX en España. Bueno, pues, y aparte pues, con toda la invasión napoleónica, mucha inestabilidad no permitía esos avances. Y en este caso sí que en la Constitución de 1812 es cuando ya aparece por primera vez que el Estado debe asumir la responsabilidad de la escuela, del sistema educativo, de educar pues, a los ciudadanos españoles. Y eso lo que permitía, en este caso, era el reducir las desigualdades, como también el hecho de que se formaran de cara a esas necesidades que podía tener el país, pues industriales,
en aquel entonces para revertir primero el analfabetismo que había creciente y después atender las necesidades económicas de la revolución industrial pues, surgida, con todo lo que eso conlleva, pues formación para que sepan manejar, entre otras cosas, pues, las máquinas, ¿no?, que iban poco a poco. Una formación pues, ciudadana precisa para esos avances del país. Bueno, pues eso nos lleva también a pensar, entonces, que si tenemos esos precedentes en los que se le dio importancia a la educación, ¿qué ocurre ahora? Bueno, pues miren, lo primero que debemos hacer es pensar qué necesitamos, qué pasos previos son necesarios para conseguir un posible pacto educativo, un pacto de Estado por la educación, un pacto de Estado social y político por la educación. Como ven, lo primero es establecer cómo va a ser ese proceso, esa génesis, quiénes van a participar. Ya hemos comentado que no se puede excluir a nadie, no se puede dejar fuera a nadie de algo que es tan importante. Después el compromiso. Cuando uno quiere iniciar un proceso de pacto, es preciso tener voluntad de compromiso, de mantener esos acuerdos, no solamente en la génesis o en la aprobación parlamentaria, después también. Eso es preparar ese contexto que ayude justamente a la negociación, al acuerdo, podemos decir, de todos los implicados. Yo planteo en este caso una combinación de diferentes pactos. Un pacto educativo que incluyera un pacto social, de la sociedad, de las entidades, de las asociaciones, la representación social. Un pacto político. Los políticos son necesarios, tienen esa responsabilidad de gobernar y ayudarnos a que evolucione a positivo, a mejor, nuestra sociedad. Y después, algo que quizá no se tiene muy en cuenta como un segundo elemento que nos puede sorprender, es el pacto entre generaciones. Lo vamos a ver uno a uno. Aquí en la sala, de hecho, podemos hablar de ese pacto entre generaciones, diferentes edades, diferentes experiencias, pero que se reúnen con el fin de conseguir una mejora. Esas experiencias son extraordinarias, ricas. Jóvenes, personas más mayores, jubilados, son personas que pueden aportar. Pues un pacto entre generaciones enriquece siempre el desarrollo de una sociedad y de un país en todos sus ámbitos. Si esto es lo que podríamos plantear como pasos previos, en España se da este proceso, esta voluntad de compromiso social y político, el contexto necesario. Pregúntenselo. Yo me lo he preguntado muchas veces y la respuesta siempre ha sido casi la misma. No se da. En estos momentos no se dan las circunstancias para que eso sea posible. Ya lo vemos que ocurre en el Parlamento español, los partidos políticos cómo están, qué tienen entre su horizonte, pero sí es más probable, como se ha dado, y haré mención a ello en las diapositivas, el pacto social. La sociedad, en muchas ocasiones, da lecciones a los partidos políticos, a algunos políticos sin duda alguna. Y son los que han logrado en España, ahora lo veremos de la Fundación Encuentro, los primeros que han hecho una propuesta en la que participaron en ese acuerdo de una educación de calidad, más adelante lo veremos, sindicatos de diferente ideología, colegios de diferente ideología, asociaciones de padres, de madres y padres de alumnos, también de diferentes espacios, lugares, se puso de acuerdo la sociedad. Y lo que falló fue la voluntad política de acuerdos. Hay una parte de la presentación en la que hablo de la subcomisión, en la que hay un informe, que haré reseña también, las comparecencias, los partidos políticos que estuvieron, pero que al final se levantaron. Lo veremos después. En todo caso, solamente como ejemplo,
LOMCE 2013, 2020 ya tenemos una nueva ley, que es la LOMLOE. Pasan muy poquitos años de una ley a otra. Pacto social, al que les hacía referencia. Tenemos que entender que el pacto social incluye a la sociedad, incluye a las asociaciones, como he dicho, instituciones sociales, la escuela, los maestros, las familias, en definitiva, profesionales. Es la sociedad. También forman parte de la sociedad los mismos políticos, pero digamos que ese ámbito social integrado con profesionales, como he dicho, personas que trabajan justamente pues, para conseguir algo en la vida, algo que les haga mejorar. Pues miren, simplemente es ver acuerdos, que el pacto social lo que implica son acuerdos mutuos entre miembros que son de una misma comunidad. Podemos decir España como una comunidad política que comparte una serie de tradiciones, valores y que nos une de alguna forma. Esto se puede extender a cualquier país del mundo. No tiene ni mucho menos este concepto una connotación solamente o meramente de España. Pero fíjense lo importante, regulan las acciones para la convivencia. La convivencia. Respeto, convivencia, y están dispuestos en ese pacto social a renunciar, pues quizá a factores ideológicos. Cuando uno va hacia un pacto, sabe que tiene que renunciar a algunos de sus aspectos ideológicos o ideas primeras que tiene y llegar a conseguir ese acuerdo, esa conexión con otras ideas. Lo que les decía, el primer pacto social que hubo y que se hizo por escrito se produjo en el año 1997 una iniciativa social. Les digo, es amplísimo, es un documento que se llamó la Declaración Conjunta en Favor de la Educación. Son muchas las asociaciones que ahora no voy a enumerar porque sería muy largo el poder hacerlo, pero sí que puedo decirles la conclusión a la que llegaron estas entidades, organismos, instituciones sociales. Fíjense, por primera vez en la historia, en nuestro país se logra coincidir en la formulación de los objetivos que vayan dirigidos a esa calidad y equidad en la educación. Destacan mucho el clima de diálogo y de concordia, y les diré por qué. Yo he tomado como referente 1978, cuando se aprobó la Constitución española, donde habían muchas diferencias ideológicas. Veníamos de un momento pues, de inestabilidad social, política, económica, y había que juntarse para buscar una salida. No simplemente lamernos las heridas y vivir simplemente de eso, sino todo lo contrario, levantarse y conseguir esos acuerdos. Pues fíjense que esa concordia de 78 para mí puede ser un referente de cara a ese pacto educativo. Concordia, diálogo, que es lo previo al consenso, el diálogo. Pero no voy a dialogar para decir esto es lo que tiene que ser y yo no me bajo de aquí. Renuncia tú que yo no voy a renunciar. No es posible. Por eso hablaba del talante del ministro o la ministra de Educación, porque debe ser capaz de aunar las diferencias, reducirlas y buscar puntos de encuentro. Pero eso no todos los ministros de Educación lo tienen. Hay que seleccionar muy bien qué ministro, qué ministra de Educación sería capaz no de imponer una ley, no solamente de escuchar a los que a uno le conviene, desde un punto de vista ideológico, sino de escuchar la diferencia y conseguir, de alguna u otra forma, que esa diferencia enriquezca hacia un pacto de estabilidad en la educación. Pero hay que tener voluntad para ello, eso es lo primero. Pues fíjense cómo dicen también que incluso en esa declaración ya se habían planteado un calendario de reuniones con los diferentes grupos políticos para hacerles llegar las conclusiones. Se quedó en nada. No se debatió ni en el Congreso de los Diputados, no llegó esa propuesta de algo que era un pacto social por la educación. No vamos a entrar en detalles de qué partido político fue o no, simplemente fue, digamos, el aspecto político.
que no abrió las puertas a que esas propuestas al menos dieran luz hacia un pacto político. Y esto se produjo, como estoy comentando, en el año 1997. La impulsora fue la Fundación Encuentro y el documento, la Declaración Conjunta en favor de la Educación. Y el pacto político. Yo les había dicho que era para el pacto educativo, el pacto social, el pacto político y el pacto entre generaciones. En este caso, el pacto político. Ya hemos hablado previamente pues, de ese pacto político, significa entre los grupos políticos. Y el lugar es el Congreso de los Diputados, la sede parlamentaria. Está la Cámara Alta y la Cámara Baja, que en este caso es el Congreso, y el Senado, la Cámara Alta, que es donde al final se refrendan las leyes que se debaten. Bueno, pues fíjense la importancia que tiene que los partidos políticos también vayan de la mano de la sociedad en algo que nos atañe a todos. No es una cuestión ni de partidos, ni mucho menos de la sociedad solamente, sino una combinación de todos. En este caso, pues lo que vemos es que cada una de las fuerzas políticas debe plantear aspectos que sean propositivos, no impositivos, propositivos, sabiendo de que se entra en un planteamiento de acuerdo, en un proceso en el que se tienen que debatir muchas ideas y que van a existir diferencias sin duda alguna. Si lo bueno es eso, que existan diferencias, pero diferencias que ayuden a conseguir pactos, acuerdos y que no excluyan, que no distancien y que no generen enemistades, ni mucho menos. Bueno, pues es el que quizá, fíjense con lo que les he comentado, es el que mayor poder tiene para dar o garantizar esa estabilidad del sistema educativo. Y ahí aparece nuevamente como ejemplo la Ley Moyano, de 1857. Van a ver por qué. Insisto mucho, la Ley Moyano no funcionaría actualmente en España, eso está clarísimo. El contexto histórico, social, cultural, económico, educativo es distinto. No iba a funcionar, claro, pero no nos fijamos solamente en el contenido de esa ley, sino más bien, que podría dar para otra charla, la Ley Moyano, sino más bien en cómo se gestó esa ley, cómo Claudio Moyano invitó a los partidos de distinta ideología, y ha dicho, progresistas, liberales, moderados, conservadores, en esa comisión de debate. Pero también habían profesores, también habían, más o menos, podemos decir como maestros, pero sí una parte de la sociedad participaba. Y él insistió muchísimo en que no quería una comisión de un color, sino que estuviera representada por todos los colores del Parlamento. Y es el primer paso. El hecho de yo tengo las ideas que tengo, políticas, pero no van a ser el obstáculo para conseguir un acuerdo. Pues el pacto político es el que da mucha fuerza a la estabilidad. Y es el que tenemos que abogar, sí, pero no es el único, no es el único. Pacto entre generaciones, es el tercero que les he planteado. El pacto entre generaciones son generaciones distintas, fechas de nacimiento distintas, pero tienen que aportar mucho. Los jóvenes. Pero ¿cómo que no? Los jóvenes pueden aportar muchísimas cosas, sin duda alguna. No se les puede utilizar solamente con un objetivo claro de cara a las votaciones, sino que participen porque tienen responsabilidad para hacerlo. Pero también las personas que han nacido antes, mayores, que tienen mucha experiencia de vida, que les pueden orientar en la toma de decisiones. Pues esa combinación es lo que llamamos ese pacto entre generaciones. Y juntos se pueden conseguir una mejor gestión de los recursos, esa perspectiva hacia ese futuro, teniendo en cuenta pues, que se han cometido errores en el pasado. La combinación entre retrospectiva y prospectiva, pero es un pacto entre generaciones. Hay un autor que a mí realmente pues, me atrajo cómo definía este pacto entre generaciones y que lo definía de la siguiente forma. Una referencia justo a los grupos de edad, jóvenes, ancianos, etcétera. Fíjense, que negocian
ya están dispuestos a compartir y buscar lo que les une, no lo que les separa realmente. Sus expectativas recíprocas y eventualmente distribuyen y redistribuyen entre sí los recursos materiales e inmateriales. No podemos renunciar al bagaje, a ese bagaje intergeneracional. Puede ayudar justamente a pulir ese pacto educativo. No se puede excluir a los jóvenes, pero tampoco a las personas más mayores. ¿Por qué? Porque están jubilados. Pues son para mí pieza fundamental. No cuando uno se jubila significa que ya es retiro, ya no te queremos más, ya has hecho bastante y ahora nosotros pues nos centramos en otras cosas, en nosotros mismos, por ejemplo. En absoluto, eso es un error mayúsculo. Claro que pueden aportar y están dispuestos, lo bueno es que están dispuestos a aportar. ¿Y por qué cerrarle las puertas? Bueno, en todo caso, como ven, este triple pacto, digamos, sería necesario hacia ese pacto educativo, desde mi punto de vista, con algunos matices también. Miren, les hablaba de la Ley de Instrucción Pública de 1857, la Ley Moyano, ¿y por qué lo hacía? Lo primero es considerar de que, ¿por qué tenemos que renunciar a la historia del país? ¿Por qué no tenemos esa retrospectiva a la hora de conformar la génesis del sistema educativo? ¿Qué necesidad hay de excluir esa parte de la historia? Si justamente es lo que nos puede ayudar a no cometer los errores que se han cometido en el pasado y servirnos de lo que sí que funcionó, de lo que sí que ayudó realmente. Claro que es importante esa perspectiva o esa retrospectiva, tener en cuenta la historia, cómo hemos llegado hasta aquí, cómo hemos llegado a tener la LOMLOE. No renunciar a lo que tenemos en el pasado. Bueno, pues esa visión retrospectiva considero que puede ser un elemento también enriquecedor porque nos va a permitir pulir las leyes de educación en un país, indistintamente europeo, iberoamericano, asiático, da lo mismo. Cuando hablamos de pacto educativo, lo hacemos como un pacto educativo global. Y lo que estoy comentando sirve para España, o podría servir, no me voy yo a robar ni mucho menos que ya aquí tenemos pues, la fórmula secreta ya conseguida, ni mucho menos, pero puede orientar, puede ayudar, digamos, hacia ese consenso, hacia ese pacto por la educación. Puede ofrecernos un horizonte mucho más claro hacia ese pacto estatal. ¿Y por qué la Ley de Instrucción Pública o Ley Moyano? Pues como les decía, esta ley surgió en un contexto muy similar al que estamos viviendo nosotros ahora. Mucha inestabilidad, no todo igual, pero sí mucha inestabilidad. Y lo importante que estableció esta ley fue justamente el arropar leyes anteriores, pero leyes de una ideología distinta. En la que más se apoyó fue el Plan Pidal, que fue de otra connotación ideológica, y por eso se considera como una ley de bases. No es una ley nueva, no es una ley innovadora, es una ley que recoge lo positivo de leyes anteriores independientemente del cariz ideológico que tenga. Y eso ayuda a que esos análisis hagan que una ley sea fuerte y estable. El ejemplo, 113 años. 113 años, que no es poca cosa. Nos fijamos a veces en países como Finlandia y decimos qué bien que funciona todo allí. Tiene una ley que también es centenaria. Pero allí el pacto social tiene más fuerza a veces que el pacto político. No es porque quieran imponer, sino simplemente es porque saben más al respecto y pueden ayudar al político justamente a conseguir esa estabilidad, no excluyendo ninguna parte, en absoluto. Bueno, pues como ven aquí, es una ley de bases que hizo que coincidieran aspectos, elementos, tanto progresistas como moderados, y llegó hasta 1970, que es les he comentado, la segunda ley más
longeva, que es la Ley Villar-Palasí, la Ley General de Educación. Y aquí les quería mostrar, no sé si se verá aquí también, pues saludando de paso pues, a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales y online, pues como verán aquí, rescaté un acta del Diario de Sesiones de Cortes del año 1887, donde intervino Claudio Moyano. Fíjense lo que dice. Lo he destacado en negrita. Aquí, como ven, habla de una comisión, pero fíjense que lo que dice es representada en esa comisión por todos los partidos políticos, insistiendo en que no fue una ley de partido, sino que fue una ley, como dice, verdaderamente nacional, que beneficiaba a todos. Tenemos que trasladarnos a ese contexto histórico y político de aquella época para comprenderlo, pero es justamente lo que quizá podamos necesitar, que sea una ley verdaderamente nacional y no de partido, que es lo que estamos sufriendo con la derogación constante de las leyes educativas. Pues quizá podamos aprender algo del pasado también. Y fíjense lo que dice también al final, porque ahí celebraba en 1887 la vigencia durante 30 años de la Ley de Instrucción Pública de 1857, sin haber sufrido casi reformas. Bueno, un ejemplo que les quería compartir de esta investigación realizada con una de las actas del Diario de Sesiones de las Cortes, en la que Claudio Moyano intervino pues, justamente para felicitarse todos por esa ley que ya 30 años cumplía de vigencia. En esta misma línea podemos equipararlo a la creación, si hablamos de pacto educativo, ¿cuándo podemos decir? Ya hemos dicho que en 1997 esa primera iniciativa social con la Fundación Encuentro y esa declaración conjunta sobre la educación se produjo. A raíz de ahí, y después, estando Ángel Gabilondo de Ministro de Educación en el año 2010, nació esa también entre los partidos políticos impulsados, como pueden ver ustedes aquí, por el Partido Popular, por el PSOE, Ciudadanos, PSOE, el Partido Popular, fue impulsada con ese fin, el conseguir, el sentarse para crear realmente ese pacto educativo, para conseguir ese pacto educativo, siendo consciente de que se iba a renunciar a las cuestiones ideológicas. No significa perder totalmente los principios, pero sí lograr puntos en común que se puede. En una negociación siempre se puede, si se quiere, evidentemente. Bueno, aquí les he puesto lo que sería un acta mucho pues, más estilizada, podemos decir, más actual, cuando se creó esta subcomisión. Esta subcomisión por el Pacto Social y Político por la Educación del año 2016 estaba dentro de lo que era la Comisión pues, del Parlamento de Educación y Deporte. Bueno, pues se creó expresamente para ese pacto una subcomisión impulsada, como digo, por estos partidos políticos. Solamente para que no verán los nombres, están muy pequeñitos, que se fijen quiénes son los que participaban en esa comisión. Que bueno, está fenomenal de que participen los diferentes partidos políticos, como ven aquí, pues reflejado, Partido Popular, el Grupo Mixto, el PSOE, el Grupo Confederado de Unidos Podemos, el Esquerra Republicana, Ciudadanos, los que tenían representación parlamentaria. Bueno, se les invitó a todos a esta subcomisión, pero fíjense que también la importancia que tiene el que quien esté también debe entender. Cuando hablamos de educación, bueno, habría que preguntarse, supongo que tendrán cada uno sus estrategias, pero ¿por qué un ministro pues, de Economía sí que tiene formación en Economía? Probablemente, bueno, ahora no lo sé, creo que no, pero habitualmente un ministro de Economía tiene formación académica en Economía y no lo tiene un ministro de Educación. Formación en Educación, por ejemplo. Hay que preguntarse, bueno, ¿hay alguna estrategia política para ello? Realmente, pues en esta subcomisión hay un reflejo más o menos similar. ¿Cuántos profesores hay en esta subcomisión? ¿Cuántas personas hay de los partidos políticos que tengan experiencia en educación, que sepan hablar de educación, que sepan qué implica pues, la educación en un país? ¿Cuántos? Pues si tenemos aquí 16, 17 partidos representados, lo he resaltado. 1, 2, 3, 4, 5 personas.
con cierta cercanía a lo que hablaríamos de la educación. Filosofía, hablamos también de la filosofía en educación. Una profesora de secundaria, un profesor de GB, un doctor en Historia Contemporánea y profesor de secundaria, un licenciado en Filosofía. Personas que se acercan. Después ya tenemos filólogos, arquitectos, catedráticos de Comunicación Audiovisual y Publicidad, Filología Hispánica, graduado en Diseño, licenciado en Derecho, que podríamos decir también, sería interesante, empresaria, licenciado en Periodismo. ¿Qué va a primar ahí entonces? ¿Una visión real de la educación, de lo que se necesita de educación, o más bien ideológica? No es porque no sirvan, sino simplemente es porque no tienen una formación que les permita debatir justamente sobre la realidad de la educación en un país. ¿Se puede combinar? Sin duda alguna. Pero personas que sepan y tengan formación en educación deberían tener también un mayor porcentaje en esa génesis de los sistemas educativos. Y vuelvo otra vez a decir cómo los maestros, las maestras, los profesores, en definitiva, pueden dar claves muy importantes en coordinación con las familias. Voy terminando. El informe de la subcomisión, les digo, sería también para otra presentación, otra ponencia, porque es extensísimo. Les he puesto inédito porque no hay un informe final. Y no hay un informe final de esa subcomisión porque no hubo acuerdo. Unos partidos políticos se levantaron y dijeron: aquí se rompe, año 2018, 2017 el año de todas las comparecencias de académicos, expertos nacionales, internacionales, familias representadas también, las AMPAs, consejos escolares, académicos universitarios, incluso estaba la CRUE. La CRUE es pues, la representación de las universidades de España. Algo con una muy buena perspectiva de logro, de éxito, pero que se rompió porque unos partidos políticos pues, decidieron levantarse porque no habían conseguido lo que querían conseguir. Claro, se rompe el pacto. Y los que casi ya lo habían conseguido, que es el aspecto social, los comparecientes que veían que sí que había posibilidad de ese pacto, por fin se rompe nuevamente por una discordancia política, ideológica. Y estamos nuevamente, desde el 2018, en una situación crónica. Es la misma. Muy similar a la que Claudio Moyano en 1857 vivió. Contexto político. Pues miren, tuve la oportunidad de revisar cada una de esas 86 comparecencias y actas del Congreso en esa investigación, y les puedo decir que sería muy extenso ahora el poder decir la riqueza de lo que se habló. Lo tengo trabajado, analizado, y me quedé maravillado. Incluso algunos partidos políticos veían también esa posibilidad, pero al final se rompió, y se rompió por la parte nuevamente ideológica. Les he puesto inédito porque no existe, como les digo, ese análisis inédito que yo he tenido ocasión de hacer, y quedaría, como les decía, para otra convocatoria. Bueno, pues la importancia que tiene el pacto educativo la sabemos todos, y que es un tema que no debería ser crónico, sino que debería ya tener solución en algún momento, pues también debería ser una responsabilidad social, política, y que de alguna vez por todas pues podamos conseguirlo. Para concluir, yo les diría, entonces, atendiendo a esa revolución política, que pudiéramos quizá decir qué es lo que se necesita, yo les planteo una reflexión que va a incluir estos puntos como pasos previos necesarios para que ese pacto educativo quizá se pueda dar por fin en España o en cualquier país, insisto. Yo he tomado de ejemplo España, por lo que hemos vivido durante estos años, pero puede ser también extrapolable totalmente a cualquier país que tenga una situación similar. Lo primero es partir de un elemento, o mejor dicho, de un documento referente.
y es todo lo que hagamos respecto a la educación debe estar bajo el marco de la Constitución española. Y en este caso, perdón, de la Constitución de cada uno de los países, en este caso de la Constitución de 1978. Pero hay que saber qué organización política queremos. Tenemos autonomías, pero ¿hacia dónde vamos? El panorama político ya nos dice, hay partidos políticos que no quieren estar y eso significa inestabilidad estructural también política de un país. Los partidos políticos quizá deberían sentarse también con la participación social y decir, oye, ¿qué queremos de organización política en España? ¿Qué es lo que pretendemos? ¿Hacia dónde vamos? Eso sería, primero, crear un contexto de estabilidad política. Y a partir de ahí, siempre digo, insisto, bajo ese marco de la Constitución española, en este caso del 78, sin olvidar de que formamos parte de una entidad, de un organismo supranacional como es la Unión Europea. Las decisiones tienen que ir también acordes a la Unión Europea, que es la que, a través del Consejo Europeo, ofrece orientaciones en cuanto a la educación. No impone, sino, por ejemplo, en educación sí que plantea posibles mejoras y hay informes para ello. El segundo elemento que considero puede ser importante incluir hacia ese pacto educativo sería, como he venido insistiendo durante toda la presentación, apoyarse en la retrospectiva histórica de las leyes educativas anteriores. ¿Con qué fin? Con el fin de generar una ley de bases que recoja las diferentes ideologías, que recoja las diferentes leyes, lo que una, lo propositivo, lo que beneficie a la sociedad, no a un partido político en cuestión. Una ley de bases, podríamos decir. Que haya un contexto social y político que ayude a ese consenso y a ese compromiso. Y el compromiso no es de sentarnos solamente a negociar y a acordar, sino que una vez se haya establecido ese acuerdo, se mantenga en el tiempo y se realicen reformas puntuales, pero reformas, no derogaciones. Porque queda muy bien pues decir, quito cualquier huella que tenga el partido político anterior y así impongo la mía. Bueno, pues es cuestionable, posiblemente en este tema, en el de la educación, sí. Aplicación del artículo 27 de la Constitución Española de 1978 es también importante, porque hay mucha ambigüedad en su interpretación, en su aplicación, y eso supone hacer o tomar decisiones al margen de ese marco de la Constitución. Cuarto elemento, en este caso, nuevamente, pacto educativo incluiría un triple pacto. El pacto social, el pacto político y el pacto entre generaciones. Y eso quizá conferiría una mayor longevidad y estabilidad con revisión y reformas regulares cada 5 años, pero no la derogación, y por agentes educativos formados. Si en los ministerios de Economía hay personas formadas habitualmente en formación, o formadas, quiero decir, en economía y con experiencia en economía, pues que un ministro de Educación pues también lo tenga. ¿Por qué no? Se entiende que un ministro de Sanidad pues igual debería tener también formación sanitaria, porque conoce el contexto. O igual lo hacen simplemente para que, como lo conoce, pues que no nos condicione las decisiones políticas como estrategia. No es tan difícil. Yo diría que es fácil, si se quiere. Quinto, reducir las distancias políticas crónicas. Miren, de esa subcomisión, de lo que pude extraer muchísimas referencias, como les he comentado, pero varios elementos que son ya crónicos, que no permiten ese pacto educativo. Siempre la disputa de la religión, la laicidad. Es buscar un espacio de convivencia de diferentes visiones sociales, no políticas, sociales, que pertenecen a las personas, a los ciudadanos, pues debe estar presente en la educación, en un sistema educativo, sin duda. Libertad de enseñanza. Artículo 27 de la Constitución Española. Hay que entender de que también los padres deben elegir
o pueden elegir qué educación quieren para sus hijos. Y si la quieren religiosa, pues que se les permita o se les facilite. Si la quieren pública, que se les facilite también en mayor medida, pero que esa libertad de enseñanza permita, pues eso, elegir. Eso es lo que lleva implícito, inherente, libertad. Libertad responsable, no libertad a hacer lo que uno quiera, sino libertad responsable. Hay un debate también, estoy diciendo lo que extraje de ese análisis de las actas de esa subcomisión. La centralización en esos debates, de esos, les digo, esos comparecientes, como les comentaba, para que lo vean, simplemente esas 86 comparecencias entre el 26 y el 21 de febrero, perdón, en 26 actas del 21 al 25 de octubre del 2017. Y esos expertos concluían de que es necesario de que convivan diferentes visiones y que es posible, lo ve la parte social, pero cae en la parte política. Hay partidos que no son, pues, digamos, prolíficos a lo que sería esa visión de centralización, que quieren más autonomía y que lo ven como un peligro para sus pretensiones. Claro, no lo van a firmar ese acuerdo. Si estamos diciendo de que va a tener más peso, pues el bien de todo lo que sería, pues, de la nación, con esa centralización, pues digamos que no estarían muy prolíficos a la hora de llegar a ese acuerdo. Autonomía de los centros educativos, cuidado. Otro elemento que surgió en ese debate y que es necesario poner en boga para ese pacto educativo. Se tiene que resolver estas distancias políticas crónicas. La autonomía de los centros educativos no es que hagan lo que quieran hacer sin ningún tipo de control. Eso no es lo que decían los académicos, ni mucho menos el tejido social, educativo, la comunidad educativa, sino simplemente que tengan esa posibilidad de contratar y de ofrecer un proyecto educativo siempre dentro de la legislación, pero contratar a personal que sea acorde, que tengan esa libertad para poder contratar y dar cuentas de ello, porque es dinero público, si hablamos de los colegios públicos. No es hacer lo que yo quiera y hago de mi colegio un fortín, no. Siempre con la responsabilidad de dar parte de esta contratación porque se ha realizado, qué especialistas se necesitan y no esperar a que se asigne con la pérdida, pues, quizá de esa competitividad que pueda tener el colegio. Y por último, vuelve a aparecer el talante del ministro, de la ministra de Educación. Algo que he visto en diferentes ministros. Casi en el siglo XIX y parte del XX hubieron cerca de 200 ministros de Educación. Si hacemos cálculos, es que es cada año, 2. Si hacemos cuentas, algo no va bien, realmente. Hay que decir también que en el siglo XIX hubo mucha inestabilidad política, gobiernos de un año, alternancia, otro presidente. Pues bueno, hay que entender también el contexto histórico, pero que eso no sea algo que frene ese pacto educativo. Un ministro que tenga esa visión quizá más de gobierno que de partido político. Con ello, probablemente exista una voluntad de consenso y ayude a crear ese espacio de negociación y de acuerdo y de visión de Estado. No es la receta, ni mucho menos, seguramente, para, pues, esta controversia que tenemos social respecto a la educación, pero son ideas que he querido compartir con todos ustedes de un análisis que he tenido, pues, la oportunidad de hacer y que creo que, aunque las circunstancias quizá políticas no se dan, creo que se puede conseguir. No soy ni mucho menos, pues, derrotista, sino creo que sí que se puede, pero hay que tener voluntad para ello. Depende de todos, sin duda alguna, y de todas las generaciones. Y como hemos visto, pacto social, pacto político y pacto entre generaciones. Todos somos importantes hacia algo que es clave para nuestro futuro, para el presente también, pero clave para el futuro de generaciones. Y lo que hagamos ahora, tendremos después. Lo que sembremos ahora, tendremos después. Pues combinemos esa riqueza que tenemos de las diferentes generaciones y quizá nos vaya mucho mejor. Muchas gracias.
Muy bien, pues creo que no podemos más que agradecer al doctor Carlos Novella esa visión que nos ha dado, que realmente ha sido espectacular, en el sentido de que ha ido realmente desmenuzando todas las cuestiones propias de lo que es ese pacto y, además, con profundidad, con conocimiento de causa, nos ha ido desvelando cada una de las cuestiones y entiendo que, bueno, pues ha trabajado también todo el tema de la ley Moyano, la importancia también de la historia, conocer la historia para poder luego, posteriormente, pues aplicarla en ese porvenir, ¿verdad? Y ese pacto social, pacto político, pacto entre generaciones, creo que es un marco precioso y que ha desarrollado perfectamente como una propuesta, y creo que lo que es realmente encomiable es cuando, tras revisar pues las 86 intervenciones que tuvieron en la última propuesta con el ministro Gabilondo, pues nos ha dado también una ruta a seguir dentro de lo que es ese pacto educativo tan necesario para una buena formación y que la sociedad vaya teniendo una prosperidad basada en la educación. Muchísimas gracias por toda su participación.